Hay historias que preferíamos no conocer, historias que incomodan, que desestabilizan, que revelan hasta qué punto puede llegar el poder cuando actúa en las sombras. Esta es una de las historias. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió de verdad. Durante más de 2 décadas, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia más poderosa, ejecutó un experimento de manipulación mental. Lo llamaron MKUltra. Este experimento ocurrió en campos de concentración de algún lugar del régimen totalitario. Ocurrió en universidades, hospitales, bases militares, con médicos y científicos que se involucraban también con doctores, psiquiatras y demás. Todo bajo la justificación de la seguridad nacional. Hoy te voy a contar y cuando terminemos quizás no vuelvas a ver la realidad de la misma forma. El contexto: estamos en 1950. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el mundo está lejos de la paz. Las tentaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensifican, ya que la Guerra Fría ha comenzado. El miedo al consumismo, a la infiltración, el espionaje y a las armas nucleares, inundadas en cada rincón del aparato estatal estadounidense. En este clima da miedo la paranoia. Comienzan a circular informes preocupantes. Se dice que los chinos han lavado el cerebro de prisioneros estadounidenses en Corea y que los soviéticos están desarrollando técnicas de control mental para influenciar políticos y candidatos y ciudadanos extranjeros. ¿Y si ellos pueden hacerlo? ¿Y si pueden controlar voluntades? Entonces, ¿nosotros no deberíamos adelantarnos? Así nace una idea peligrosa: el control total de la mente humana. El nacimiento del MKUltra es en 1953 bajo la dirección de Allen Dulles, de la CIA. Crea el proyecto MKUltra oficialmente. Su objetivo era estudiar técnicas de modificación del comportamiento en la práctica. Su propósito era mucho más siniestro: desarrollar métodos para controlar la mente, manipular recuerdos e inducir obediencias y eliminar resistencias psicológicas. El encargado del proyecto fue Sidney Gottlieb, un químico excéntrico, experto en sustancias psicoactivas. Gottlieb tenía una carta blanca, no rendía cuentas. El MKUltra era un ultra secreto, incluso dentro de la misma CIA. Los fondos eran ocultos, en presupuestos falsos, y muchos de los involucrados no sabían que estaban trabajando para el proyecto. Se abrieron más de 50 subproyectos dentro del mismo. Se contrataron universidades, hospitales, centros psiquiátricos, muchos sin saber que estaban siendo parte de uno de los experimentos más inmorales de la historia moderna. ¿Qué era o en qué consistía el MKUltra? Pues este no se limitó a la experiencia médica. Su abanico de técnicas fue muy amplio, brutal e inhumano. La sustancia estrella fue una sustancia psicoactiva conocida como LSD. En aquella época era una sustancia nueva, muy poco comprendida, y Gottlieb y su equipo creían que el LSD podría ser una mente fuerte y reprogramable desde cero, pero fácil de manipular. Se administró sin consentimiento a presos, enfermos mentales, militares y hasta civiles comunes. Algunos fueron sustanciados durante semanas, mientras eran sometidos a interrogatorios, grabaciones hipnóticas o privación sensorial extrema. ¿Recuerdan de un caso pasado que hablamos sobre privaciones del sueño? No solo usaron LSD, también mescalina, psilocibina y escopolamina, barbitúricos, anfetaminas. Algunas víctimas recibían combinaciones diseñadas para inducir estados alterados de la conciencia o amnesia total de plano. Además, se utilizaron electrochoques de alta intensidad, privación de sueño, aislamiento total en cámaras acolchadas por días, repeticiones interminables de grabaciones con frases diseñadas para reprogramar el pensamiento. Se intentó borrar identidades, inducir regresión mental, crear agentes dormidos y en algunos casos asesinos sin voluntad propia. Dentro de todo este mundo, uno de sus proyectos más inquietantes está el MKSearch, que buscaba desarrollar métodos para borrar memorias selectivas. También el anti-shock, centrado en combinar hipnosis con sustancias y una sugestión extrema. El subproyecto 54, llamado Perfect Concussion, investigaba el uso de ondas sónicas para inducir pérdida de conciencia. Otros subproyectos involucraron estudios de comportamiento sexual,
manipulación de impulsos básicos, uso de implantes cerebrales, incluso trabajo con tecnologías que hoy consideraríamos ciencia ficción. Como dice por ahí un famoso youtuber, la realidad a veces supera la ficción. Muchos de estos proyectos se financian a través de fundaciones falsas, como la Human Ecology Fund, que canalizaba dinero a las universidades sin revelar su verdadera procedencia. En muchos casos, los mismos científicos que participaban en el proyecto Manhattan, que es la bomba atómica, terminaron colaborando con el MKUltra. O sea, imaginen la cantidad de cerebros que estaban puestos en este proyecto. Y, o sea, también analizar un poco la ética que tenían estas personas detrás. Bueno, ya estaban haciendo la bomba atómica. No estamos hablando de teorías, las víctimas existieron, muchas aún están vivas. Uno de los casos más documentados es el de Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá, donde el Dr. Ewen Cameron llevó a cabo experimentos brutales con pacientes que buscaban ayuda para la depresión leve o la ansiedad. Allí sacaban tratamientos que incluían hasta 30 sesiones de electroshock por semana, combinadas con sustancias y semanas completas de aislamiento. Se buscaba desprogramar la mente, me imagino que borrándola y de alguna forma destruyéndola, porque eran choques eléctricos en nuestra cabeza. O sea, imagínense sentir eso. Pacientes que entraban sabiendo quiénes eran salían sin poder reconocer a sus familiares, sin saber caminar o hablar, o con lagunas mentales permanentes. Las víctimas sufrieron por décadas, muchas en silencio. Algunas comenzaron a hablar en los años 70, cuando los primeros documentos comenzaron a salir a la luz. El caso de Frank Olson. Frank Olson era un científico militar que trabajaba en Fort Detrick, Maryland. El proyecto de guerra biológica en 1953, sin su consentimiento, recibió una dosis de LSD administrada por los colegas de la CIA. A partir de ese momento, Olson entró en una espiral de paranoia, ansiedad, crisis mental. Una semana después cayó desde el piso 13 de un hotel de Nueva York. Dijeron que fue una situación personal, pero décadas más tarde su hijo descubrió que ese cuerpo tenía signos de golpiza previa a la caída en los años 90. Este fue un caso que lo reabrieron años después y se exhumó el cadáver. Se descubrió que había heridas incompatibles con una simple caída. El gobierno pagó una indemnización, pero nunca admitió oficialmente que fue Olson asesinado por ellos. Muchos creen que fue abandonado, que simplemente quería salirse del proyecto y el hecho de hablar le costó la vida. En 1973, tras el escándalo de Watergate, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción masiva de los archivos clasificados, incluyendo casi todos los relacionados con los del MKUltra. Solo sobrevivieron 20.000 documentos que estaban archivados por error en una oficina contable. Esos papeles fueron los primeros que permitieron a los investigadores reconstruir parte de la historia, pero la mayoría se perdió para siempre. En 1977, el Senado de los Estados Unidos realizó audiencias públicas. Se desclasificaron documentos, se llamaron a declarar a sus funcionarios, se confirmaron los experimentos con el LSD y la manipulación de personas sin su conocimiento. La violación es el sistema de derechos humanos, pero pese a todo esto nadie fue condenado. No hubo prisión, no hubo justicia y el MKUltra se disolvió en las sombras de la historia. Oficialmente el proyecto terminó en los años 70, pero hay teorías sólidas de que aseguran que sus principales personas involucradas continuaron bajo otros nombres: Stargate, Monarch, que suena un poco cinematográfico, pero, repito, la realidad a veces supera la ficción. Incluso programas vinculados a la vigilancia masiva, neurotecnología o manipulación de medios. El control mental ya no necesita sustancias, basta con algoritmos, redes sociales, sesgos cognitivos inducidos y muchos piensan que el MKUltra solo cambió de piel. ¿Qué piensan sobre eso? Lo más terrorífico de esta historia es que fue real, que ocurrió con apoyo estatal, se destruyeron vidas y que durante décadas fue negado por todos los medios posibles. Hoy por hoy, simplemente ya lo sabemos, y quien decide lo que somos y hasta dónde estamos realmente protegidos. ¿Cuántos proyectos como este existirán ahora en alguna parte del mundo bajo nombres diferentes y nosotros no tenemos conciencia de ello? Gracias por acompañarme en esta travesía. Si este relato te sacudió, compártelo, suscríbete a Penumbra porque en la oscuridad es donde más necesitamos respuestas.